Bom dia, buenos dias. Não estou ainda alfabetizada em espanhol, mas estou aprendendo. Tenho um professor colombiano, de Cali, que está me ensinando espanhol lá em Belo Horizonte, mas ainda não tenho competência para falar, para fazer uma conversa com vocês em espanhol. Minhas desculpas, então, por isso. Vamos falar em português. E vamos ver se a gente estabelece uma boa conversa nesta manhã. É uma conversa que nós vamos falar da nossa experiência lá em Minas Gerais, neste processo de alfabetização. Tem a minha amiga, tengo mi amiga también, Ana Lucía, que está aquí. Juntas estamos acá en este trabajo, junto con el Ministerio de Educación colombiano. Queríamos comenzar con una canción uma música que a gente sempre ou de vez em quando começábamos em nossos encontros com nossos formadores em Minas Gerais. Me lleno la boca con la palabra. La letra A quiere decir y digo. Compañeros. La letra D, Dios te lleva muy bien, hermosa. La letra E, es lindo escuchar las sílabas. La letra B quiere decir felicidad. La letra G quiere decir guarda secretos. La letra H, hoy es de ella, yo tengo miedo de ella. Es lindo escuchar una ronda de canciones. De las informaciones de las letras como en torno de la palabra. Abrazadora. Compañeros, compañeros. Es como el sol sonoro, Blas de Otero. Que seamos compañeros en esta jornada. Seamos compañeros. Compañeros en cada paso a ser dado. En dirección al éxito de nuestros estudiantes. Recogeremos los frutos. Programa de Intervención Pedagógica, equipo central del PIB, Estado Federal. Ok, muy bien. ¿Por qué siempre trabajamos con nuestros profesores y con nuestros equipos de formadores, de tutores, de esta manera?
llamándolos compañeros. Me gusta mucho de contar cómo esa palabra compañeros surgió en nuestro vocabulario. Me cuentan que en los tiempos de la navegación, los trabajadores que tenían que entrar en los navíos para ir en alta mar duraban mucho más tiempo y el elemento en esa época duraba mucho más, el pan. Estos trabajadores, estas personas, compartían el pan, comían el mismo pan, de ahí compañeros. Entonces, cuando se habla de educación, la gente dice, ¿no somos todos compañeros acaso? Que vamos a comer el mismo pan, el pan de conocimiento, el pan del saber, para ayudar a abrir las ventanas para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes de nuestras escuelas. Siempre trato de que todos los que trabajan conmigo seamos iguales, colegas, compañeros, que estamos juntos para enfrentar un desafío enorme, que es hacer que nuestros niños aprendan a leer y a escribir en un tiempo cierto. Esto quiere decir hasta los 8 años de edad, desde los 8 años de edad. Esta es la experiencia que voy a compartir con ustedes. Okay. Algunos presupuestos que tenemos del punto de partida, algunas cosas que creemos que son interesantes e importantes para ustedes. Primero que todo, estas palabras de Hermann Hesse. No puedo abrir otro mundo de imágenes más allá de aquellos que son de la propia realidad. Nada le puedo dar a no ser la oportunidad, incluso allá le ayudaría a tornar visible su propio mundo. Eso es todo. Todos nosotros tenemos conocimiento, tenemos saber, nuestros profesores saben mucho, conocen mucho. ¿Qué más podemos hacer? Es abrir, ¿no? Abrir otros caminos, cambiar para ver uno con otro, vernos, así nosotros aprendemos y caminamos más y mejor. Compartir experiencias y conocimiento en nuestro trabajo en estos 8 años en la Secretaría del Estado, coordinando el programa, fue algo que sucedía mucho a diario. Compartíamos los éxitos, los desafíos, los problemas que enfrentábamos, compartíamos conocimiento. Algo que daba resultado en una escuela, pues no era necesariamente igual para la otra. Y aquí esto es lo que vamos a hacer con nosotros. Vamos a compartir algunas cosas que hemos hecho que salieron bien. Y aquellas que hicimos, los estudiantes aprendieron realmente a partir de estas cosas que funcionaron. Entonces vamos de eso, es lo que vamos a hablar. De esta cultura que se llama interacción social, en este proceso que nos permite compartir conocimiento de experiencias, aprender los unos con los otros y todos beneficiarnos. También es importante como presupuesto de partida que lo que nosotros tenemos que utilizar es la osadía es la que abre el campo de lo posible. Todos nosotros, principalmente nosotros que trabajamos en educación, cuando hacemos este trabajo, pues vamos a tener buenos resultados. A partir de nuestros errores corregidos, pues vamos a tener más éxito. Así construimos algo que realmente es consistente. Y claro, no siempre se logra multiplicar todo lo que se hace, pero nada se va a modificar si no lo enfrentamos, si no lo aplicamos. Entonces quiero poner esto aquí y es un presupuesto nuestro aquí para nosotros. Cuando empezó el trabajo, algunas de mis estudiantes, niños y niñas, nuestro equipo, vamos a la escuela, entonces ellos van a querer hacer cosas y no nos va a dar forma de trabajar con ellos, no, pero tenemos que hacerlo de todas maneras.
Estos son algunos de los presupuestos. Muy bien. Dicho eso, ¿cómo comenzó todo en Minas Gerais en el 2006? En el 2006, por primera vez, la educación pública de Minas Gerais y en Brasil evaluamos la alfabetización, evaluamos los niños de tercer año que estaban en el tercer año, algunos con 8 años, otros con 9, otros con 10, otros con 11. Porque había repetían mucho. Tenemos un programa pro-alfabetización. Fue hecha y continúa hasta el 2014, que fue el año pasado, que salimos de la Secretaría. Fue realizada por la Universidad Federal de Juiz de Fora, por el CAED, que es el Centro de Evaluación, a partir, obviamente, de una matriz de referencia que contenía las competencias básicas que los estudiantes tenían que tener haber consolidado hasta el tercer año. Esta evaluación fue aplicada también con todo el universo de estudiantes, de alumnos de nuestras escuelas públicas, estatales y municipales. Y aquí vamos a partir de los resultados tuvimos este shock. Fue un shock para nosotros. En el 2006, solo el 48.6% de nuestros estudiantes del tercer año sabían leer y escribir. Entonces tuvimos más de la mitad de nuestros estudiantes que estaban en tercer año que no tenían las competencias básicas consolidadas en alfabetización. Y realmente eso nos asustó. Y fue a partir de ahí entonces que la Secretaría nos llamó para integrar el equipo y empezamos un trabajo en el 2007. Y nuestro trabajo, entonces nos guió nuestro trabajo la obra de Paulo Freire, ¿no? Era muy pertinente para nosotros también. Él dice que constato para cambiar, o sea, verifico para cambiar. Esa primera expresión nosotros la llevamos así, muy seriamente la tomamos, porque no vale la pena evaluar, sino se interviene para mejorar el cuadro que se detectó con la evaluación. No puedo hacer evaluación en educación simplemente para poder ver y no hacer nada. Entonces, no solo es una evaluación externa, sino también la evaluación del aprendizaje interno en la escuela. Entonces, no me puedo acomodar frente a estos resultados. Y dice, entonces es una relación para mí, si como ser humano tuviese que reconocer mi incapacidad absoluta de intervenir eficazmente en la realidad, si tuviese que reconocer que mi actitud para verificar no se expande hacia cambiar el contexto en el que estoy provocando futuras verificaciones diferentes. Esto es lo que buscamos e hicimos que sucediera en estos últimos años de trabajo. Evaluábamos año a año. Desde 1997 que la Secretaría del Estado de Educación de Minas hace una evaluación externa. Pero la alfabetización comenzamos en el 2006. Y desde entonces hasta el 2014 hicimos año a año la evaluación de alfabetización de nuestros estudiantes. Fue así como evaluamos el quinto año en lengua portuguesa y matemáticas, el año noveno en las mismas áreas y también el tercer año en las dos mismas áreas, lengua portuguesa y matemáticas. Entonces era eso. Teníamos un gran desafío y tuvimos que hacer alguna cosa para enfrentarlo y cambiar aquella realidad que identificamos en el 2006. La Secretaría de Educación entonces definió como prioridad absoluta de aquella gestión, que fue la gestión anterior, al de Ana Lucia, que fue la secretaria posteriormente, fue la alfabetización y quedó claro para todo nuestro sistema que teníamos que resolver la cuestión de la alfabetización porque nosotros concretamos que teníamos analfabetos dentro de la escuela y esto es un absurdo. No solo los niños de tercer grado, de cuarto año, de quinto año, hasta del noveno
teníamos a estudiantes analfabetas dentro de la escuela. Esto es entonces absoluto en la alfabetización y letramiento, uso social de la misma. Entonces, ¿qué es alfabetizar? Hay que alfabetizar. Entonces, ¿no hay tiempo? Esto es. El tiempo máximo que se debe alfabetizar es hasta 8 años. Hasta los 8 años. Hasta los 8 años, porque hay niños que con 6 años pues ya leen muy bien. Con 7 ya leen. Sí, que vienen de la preescolar, muchos llegan a nuestras escuelas en primer año y con 6 años que ya han hecho el preescolar. Muchos llegan a los 6 años y nunca han participado de ningún tipo de un tiempo en preescolar. Entonces, tuvimos esas dos realidades con nuestros estudiantes, llegaban al enseño elemental. Era hasta los 8 años. Comenzaba en el primero, pero tenía que consolidar en el tercer año. Muy bien. Está claro entonces que entre la teoría y la actividad práctica transformadora, tiene que haber un trabajo de educación de la conciencia. Tenemos que cambiar la mentalidad, las actitudes. Tenemos que organizar medios materiales para que este cambio se dé y tenemos que tener planes concretos de acción. Concretos de acción. Aquí les voy a decir algo. Nosotros fuimos muy pragmáticos en este tiempo. Tuvimos que hacer que estos niños aprendieran a leer hasta los 8 años. Teníamos que vencer este desafío y entonces actuamos de manera pragmática. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Fue total en la alfabetización. Empezamos con un equipo de 53 personas solo para la alfabetización, formadores 53, y teníamos en las regiones 47 regiones de Minas Gerais. Está dividido en regiones educativas, son 47 superintendencias regionales de enseñanza y también los equipos que son los tutores que también trabajaban en este proyecto. Todos, el foco del trabajo fue la alfabetización. Muy bien. 7 años después de este trabajo, nuestros resultados, mírenlos, aquí están. La evaluación externa hecha por la Universidad Federal de Juiz de Fora, CAED, a partir obviamente de la matriz de referencia que hicimos. Entonces tenemos aquí en el 2006 48.6 en verde. Solo estamos viendo verde, queríamos que el rojo disminuyera. Entonces ahora solo queríamos ver verde. Ahora miren el salto del 2006 al 2007. Después, mira como otro salto. Aquí es una pequeña alteración, pero siempre hay un momento, ¿no? Y llegamos al 2013, todavía no teníamos el resultado de 2014, pero ya fue hecha la evaluación y entre más se mejoraba, más era difícil superar. Entre más mejora la escuela, pues es más difícil de superarse. Ahora estamos esperando el resultado de 2014 para ver cuánto subimos y cuánto disminuyó el rojo. Trabajar con metas es maravilloso, porque todo el mundo quiere, el profesor, el director de la escuela, todo el mundo quiere trabajar porque él quiere obtener el resultado. Ya salió el resultado, ya salió el resultado. Todos preguntan cómo están los resultados. Entonces es muy bueno trabajar con metas. Por eso, y eso fue lo que hicimos todo este tiempo. Aquí estamos muy alegres, aquí tenemos un trabajo conforme, llegando allí, a la sala de clase. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Llegar a la sala de clase es importante. Ese resultado de evaluación externa de Minas. Pero el MEC, que es el Ministerio de Educación, también hace una evaluación de la alfabetización y evaluación de los años iniciales y los años finales y fundamental y medio. La evaluación del MEC se llama IDEBI, Índice de Desarrollo de Educación Básica, que comprueba nuestros resultados. Nosotros no lo hacemos. Esta evaluación, este índice, que es el DEBI, considera dos cosas. Para llegar a este índice, considera
el conocimiento de algunos estudiantes, desempeño, a través de una prueba que los estudiantes hacen que se llama Prueba Brasil. Y también considera los índices de abandono, ¿sí? Juntando estos dos criterios, se obtiene un índice de desarrollo de educación básica por escuela, por municipio y por estado. Entonces, Minas Gerais, miremos aquí, en el 2007, nosotros estábamos con 4.9. En 2009, ya después de haber hecho la prueba, que es cada 2 años, en 2008, miren, en 2009 de 4.9 pasamos a 5.8, medido por el ministerio, luego 6.0 y 6.2. Tenemos 3 ediciones del DEB en el cual nosotros estamos en el primer lugar de Brasil en los años iniciales, y es muy interesante porque São Paulo estaba desesperado por alcanzarnos y pasarnos. No, pero no creo que nos vayan a pasar. ¡Hey, vamos aquí! ¿Cómo así que ustedes nos están ganando? Porque nosotros realmente somos muy felices de ver todos los otros estados. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo en Minas Gerais? Porque realmente esto es lo que nosotros no podemos negar. Es el trabajo hecho con este enfoque que nosotros estamos compartiendo con ustedes y este proceso. Entonces vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo es que llegamos allí? Son los años impares, ¿no? Siempre. Muy bien. ¿Por qué y cómo? Nosotros en Minas hablamos prácticamente, porque 93.1 es 100%. Entonces aún tenemos 7% de nuestros estudiantes, de esos niños que no saben leer todavía con 8 años. 7%. Todavía tenemos una cantidad de niños con los que tenemos que trabajar un poquito más de cerca. Miramos el desafío. Claro, hay muchas políticas públicas, pero ninguno niega, ni Ana Lucía, ni nadie niega que el programa de intervención pedagógica fue realmente el programa que apalancó para lograr este desafío de alfabetización en el tiempo adecuado. Sí, está claro que nosotros siempre decimos y siempre trabajamos con todos los que son del sistema, esta cuestión de la actitud del inicio de una tarea define el inicio de la tarea, la manera en cómo se enfrenta el desafío, la actitud que tenemos para comenzar el trabajo, define el eje del éxito del trabajo. Lo que nosotros hicimos realmente fue identificar los desafíos, crear las estrategias y actuábamos de tal manera que, oiga, no podemos fallar, tenemos que ir hacia adelante y mejorar esos resultados. Tenemos que ayudar a estos niños a leer y a escribir. Entonces hicimos un trabajo muy grande, no solo de aumentar el conocimiento, trabajar la cuestión cognitiva, sino también mucho la parte emocional. Nosotros yo creo, y no sé ustedes qué piensen, pero nadie hace educación simplemente con la razón. Es importante implicar la emoción y no solo la parte emotiva, y nosotros lo hacíamos, hablamos con los profesores, bueno, póngase sus profesores en alto, sí, entonces que ellos sepan qué es lo que sucede. Y formamos el equipo, nuestro equipo de formadores, que llamamos equipo central, se decía cómo es que ellas hacían constructores, cómo eran las reuniones, los mensajes, los regalitos, los tiqueticos. Nosotros trabajamos mucho con motivación. Tenemos certeza que teníamos que conquistar estas personas para nosotros, conquistarlos. Y la conquista no se hace con argumento de la fuerza, solo se hace con la fuerza del argumento. No existe otra manera. Entonces trabajamos mucho en esta área con nuestro equipo para no fallar. ¿Cuáles eran los grandes pilares del programa? Nos formamos un equipo
el equipo central, que son los formadores, los equipos regionales, que son los tutores, y tenemos también en las escuelas el director de escuelas, el especialista, los profesores y el equipo del nivel escolar. Eran las personas que están en la escuela. El profesor que trabajaba en la biblioteca es nuestro gran aliado, porque necesita mucha lectura, historia, libros, y trabajamos mucho también con el profesor que estaba aquí en la biblioteca escolar. Definimos metas, incentivos, y considero los más de 40 años de educación. Yo considero que la definición de meta para la escuela regional y estatal fue un avance que obtuvimos. Ya vengo trabajando hace más de 40 años en la educación. Estoy viendo cómo es que las personas en Minas hace unas décadas no podían ni siquiera hablar en la parte educativa, tenía una aversión. Yo hablo la verdad, hablar de estadísticas, de números, no, con la educación los números, pero aprendimos que esto aplica también a la educación. Cuando tenemos datos, estos envasan, o sea, sabiendo analizarlos cuantitativamente y cualitativamente, entonces estos encaminan nuestras acciones pedagógicas y muestran dónde debemos actuar, dónde es que estamos fallando. Entonces fue algo muy importante para nosotros esta cuestión de definir las metas, definir incentivos, lo que nosotros tenemos acuerdo de resultados, que en mi caso tenemos un pre y productividad para las escuelas que cumplieron las metas. No se necesitaba hacer totalmente, pero tenía todo el criterio. En fin, eso fue muy importante para dar un incentivo a las escuelas, para buscar. La escuela no tiene que quedarse mirándose porque es que el otro hace. Tenemos que mejorar la relación con nosotros mismos, con la misma comunidad. Una aquí y a 500 metros la otra. Si esa trabaja muy bien y la otra no, tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? Los alumnos son también de la comunidad, porque aquí les está yendo bien, aquí no. Eso tenemos que tener en cuenta también. Desarrollamos material, guías para el alfabetizador, cuadernos de buenas prácticas de alfabetización construidos colectivamente con ellos, con los propios profesores. Elaboramos, tenemos material para la formación de los profesores. Los primeros que tuvimos están aquí. Se hizo por la Universidad Federal de Minas Gerais, en el Centro de Alfabetización, y que se llama CEALE. Fue la base de nuestro trabajo. Son 6 cuadernillos, y tenemos una riqueza que es un pacto nacional para la alfabetización en la edad correcta. Entonces, tenemos una colección muy buena de los cuadernos, no solamente de lengua, sino de matemáticas. Comenzamos en 2013 con la alfabetización y en el 2014 continuamos con la alfabetización, pero introdujimos la matemática. Este material se hizo y estamos trabajando con este material de formación, además de lo que ya se tenía, que es un material muy bueno. Capacitamos entonces nuestros agentes pedagógicos, no solamente los profesores, sino también los directores de las escuelas, porque tenemos que convencer a los directores de escuelas porque tienen que tener una acción pedagógica en el colegio. Ellos tienen que liderar los procesos pedagógicos junto con los especialistas y con los supervisores. No sé cómo es acá, pero el coordinador pedagógico, allá los llamamos especialistas en educación básica. Entonces, capacitar a los profesores y obviamente con nuestros equipos de centrales regionales hacemos acompañamiento y monitoreo de todo el proceso junto con las escuelas de los equipos regionales. Toda esta trayectoria, aquí lo tenemos en detalle, comenzó en 2007 con la inspiración de que todos los sistemas, todo el sistema educacional sabía cuál era nuestra aspiración, qué era lo que tenemos que hacer.
Todos lo decían, todos se sabían que es el foco, que es el aprendizaje del alumno y las metas que todos conocían, que es hacer una fiesta, cumplir las metas llamadas con la comunidad, trabajar en acuerdo con los resultados junto con la interindependencia regional. Y tenemos los representantes de varias partes de la comunidad, de la escuela y de la superintendencia. Un acuerdo para cumplir estas metas. Los profesores también, porque el colegio escolar está compuesto de profesores, especialistas y de pares de la comunidad. Los equipos que formábamos, ¿para qué todo esto? Para que la transformación llegara a la escuela, al salón de clase. No era suficiente llegar a la escuela, tiene que llegar al salón de clase. Y esto quiere decir que el profesor era formado, tenía capacitación y teníamos que ver qué hacía el profesor, cuál era su dificultad, si podía poner eso en práctica, qué era lo que no podía hacer, si esa sugerencia era buena, si no le gustaba mucho, entonces qué era lo que usted sugería. Entonces era un trabajo cuerpo a cuerpo, dentro de la escuela, con los profesores, con los especialistas. Y la priorización de esfuerzos de nuestro programa comenzó en 2007. La etapa inicial, que el foco era vencer este desafío. En 2011, en la parte final, con la gestión de la profesora Ana Lucía. Y era muy interesante que después, en 2011, fuimos hacia los años finales. Y en 2013, van a verlo para el que lo quiera ver, en los años finales de enseñanza fundamental en la secundaria, y también estuvimos en primer lugar en Brasil. Un año de trabajo. Nuestro programa estuvo liderando en Brasil en lo que tiene que ver con los años finales y iniciales de la secundaria. Esta fue nuestra trayectoria. Con la base que teníamos para hacer todo este trabajo, la evaluación pro-alfa, pro-alfabetización, y en los años del quinto año, noveno año de la media básica. Entonces definimos las secciones claves dentro del salón de clase y mejorando el desempeño de los alumnos. Los años iniciales de alfabetización, primer, segundo y tercer año, y un complemento cuarto y quinto año. Trabajamos entonces en la Secretaría en 2007 hasta 2014. Aquí es importante subrayar que cuando llegaron los resultados, cuando mostramos los resultados, se tenía mucho tiempo para hacer el análisis de resultados que mostraba nuestra acción pedagógica. Por ejemplo, qué competencias los alumnos sistemáticamente no están consolidando, porque hay un resultado por competencia en la evaluación. Entonces se sabía en la formación de profesores, esa competencia, atención, esa competencia, los niños no están consolidando esta competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los profesores? Hablamos con los profesores, ¿qué es lo que pasa con esta competencia y cómo se trabaja con los alumnos? Otra cosa que hacíamos era con los datos. ¿Cuáles escuelas tienen mayor número de alumnos de bajo desempeño? Lo amarillo y lo verde. Lo rojo y lo verde, perdón. Entonces, hacemos una lista de esas escuelas, que eran las escuelas que llamábamos escuelas estratégicas. Esto quiere decir las escuelas que necesitaban más apoyo de nosotros, más ayuda. Y nos enfocábamos más en estas escuelas. Todas tenían un acompañamiento, pero nos enfocábamos en aquellas que llamábamos estratégicas en nuestro trabajo. Esas son las escuelas mayores. ¿Por qué? Porque una escuela que tiene 1000 alumnos puede tener 90% de alumnos en la parte verde. El 10% en rojo y en amarillo son muchos alumnos. Entonces la escuela recibía una ayuda más de cerca.
cuáles son los presupuestos básicos, cuáles principios, cuáles directrices se consideraron en la concepción e implementación de este programa. No quiero decir que se hace de manera exhaustiva nuestro trabajo, pero es una frase que si fuese necesario gestionar un eslogan para todas las escuelas, todos los niveles serían: si una prioridad en la escuela brasilera, solo hay una prioridad en la escuela brasilera, enseñar a leer y a entender lo que está escrito. Entonces, nos enfocamos mucho en esto. Este foco de lectura no solamente se quedó en la alfabetización. Cuando fuimos a cuarto y quinto año y a los años finales de secundaria, trabajamos con los profesores que leer y escribir no es entender, no es solo responsabilidad del profesor de lenguaje, es responsabilidad de todos los profesores de todas las áreas. Matemáticas se puede hacer, en arte se puede hacer, en educación física se puede hacer, en fin, todos los componentes. Inclusive tenemos un libro que usamos mucho en nuestro trabajo, para información de los profesores del Estado Federal, que se llama así: leer y escribir, responsabilidad de todos los profesores de todas las áreas. Está agotado por si lo quieren leer, pero conseguimos una copia, lo hicimos escondido, porque se lo dimos a los que no tenían que comprar, y lo hicimos escondido, lo distribuimos a escondidas. Entonces la lectura, todo el mundo lo quería hacer. Pues, ¿se puede escribir matemáticas? Claro que sí, se puede escribir matemáticas. Los adolescentes necesitan entender para resolver un problema. Eso es un texto, eso es una producción de un texto en matemáticas. ¿Por qué no? Esa fue una cuestión interesante. Y aquí acompañamos. Les voy a mostrar en esta pantalla el foco del desempeño del aprendizaje. Entonces, es muy interesante porque algunas personas, claro que el alumno fue el foco de nuestra atención. ¿Y por qué entonces no sabe leer en tercer año? Si el foco es el aprendizaje de él. Y hicimos una reunión con la reunión de directores de escuela cuando fui secretaria de Educación. Y ese fue el marco de mi gestión en esos 4 años que estuve ahí. Fue una reunión, una hoja en blanco. Entonces, el ejercicio era responder la siguiente pregunta: ¿cuántos alumnos tiene en su escuela de tercer año hasta 9º año que no saben leer y escribir? Yo pregunté cuántos. Y ellos quedaron solo murmullos, miraban a unos, miraban a otros. Yo salí de la sala, les dejé un tiempo. Y una persona dijo: no sé. Otra dijo: yo tampoco sé. El otro dijo: no, yo tampoco. Ninguno sabía, ningún director sabía cuántos alumnos tenían en su escuela de tercer a 9º año que no sabían leer. Ahí yo dije: si usted les hubiera preguntado el nombre, si ni siquiera saben cuántos, les voy a decir algo. En este programa, en este trabajo, la gente llegaba a las escuelas y les preguntaba a las directoras: ¿cuántos niños no saben estudiar? Tantos. 10 niños que ahora todos lo saben, solamente hay 3 que no saben. Y ellos pueden decir el nombre. Ahora pueden decir el nombre. ¿Algún niño, tiene algún niño con alguna dificultad? Sí, claro que sí. Ahora no solamente saben, sino cuentan historias sobre los niños, cómo se llaman. Ahora la escuela entendió que el foco del desempeño del alumno y es acompañar su aprendizaje. Es un objetivo que hay que perseguir en la escuela. Luego de otro presupuesto sobre el que batallamos mucho, la gente sabe
que hemos trabajado mucho la gestión pedagógica. La gestión pedagógica tiene que ser el eje de nuestra acción. En la Secretaría y Ana Lucía y mi otra secretaria Vanessa, todo era al servicio del programa de gestión pedagógica. Todo era al servicio de este programa. No se puede faltar nada, no le falta nada. Todo es al servicio de la gestión pedagógica porque esa es la razón de ser del sistema educacional. Si no estamos consiguiendo eso, no estamos haciendo nada. Y el trabajo de la Secretaría, de las dos secretarías de los estados y los municipales, de la Superintendencia de Escuela, esta gente trabajó mucho con los directores y con todo el mundo. Otra cuestión también, que no voy a decir que vencimos totalmente, pero que enfrentamos, es la garantizar las directrices del aprendizaje y del desarrollo de los estudiantes, y es el principio de continuidad de su trayectoria escolar. La pedagogía de la repetición era terrible en Minas Gerais. Todavía tenemos un poco. Minas era el estado de Brasil que tenía los más altos índices de que reprobaban en Brasil. Pero tuvimos que batallar mucho, explicar mucho, conversar mucho. Eso era un desafío enorme. Y instalar en un lugar la pedagogía, trabajamos mucho que sea un compromiso ético del educador, del profesor, y también un compromiso social. ¿Dónde estaban los niños que reprobaban más? En las regiones socialmente menos favorecidas. Ellos son los que reprueban. Entonces, es ahí donde tenemos que actuar más. Hacemos un programa especial para esta cuestión porque tenemos adolescentes de 12 años que estaban ahí y no sabían leer. En fin, este es un desafío enorme y la gente decía mucho, decíamos mucho a los profesores que estábamos un poco preocupados. Le decíamos a nuestros profesores que tienen un nivel superior, que la mayoría pasó por universidad, pero la cuestión de evaluación de aprendizaje era, en un cierto punto, y todavía es, de cierta manera, un problema. La evaluación formativa para que usted vea que él aprendió e intervenir para que él aprenda no se hacía. Eso en los primeros años se hacía, pero en los últimos no, porque no es fácil. Convencer al profesor que evalúe el aprendizaje para poder saber qué no aprendió y enseñarle lo que no aprendió es una evaluación diagnóstica formativa, es básico para erradicar la repetición de años. Tenemos que garantizar el derecho del aprendizaje. Después hablaré un poco más de esto. No solamente tenemos definidas las competencias y las habilidades, pero consideramos que consolidar estas competencias para que sean derechos que el niño tiene. Si el niño tiene derecho a aprender, nosotros tenemos el deber de garantizar que él aprenda. Vamos a conversar un poco más sobre el derecho al aprendizaje. Otra cosa que estuvo muy presente en nuestro trabajo fue el cambio de paradigma de las relaciones institucionales. No, la Secretaría. El año limpio. Luego estábamos allí, la escuela se encontraba allí separada, fuera del sistema. Transformamos esto en este esquema que ninguno de nosotros somos el equipo central, equipo regional, formadores e instructores, existiendo en favor y para
junto con las escuelas en nuestras actividades. Trabajamos mucho este asunto y nos decían mucho, por amor de Dios, no lleguen a la escuela de tacón alto. No lleguen allí como si usted fuera alguien que sabe más de aquellos de los que están allí. Nosotros todos sabemos un poco de uno, un poco del otro, entonces así aprendemos mucho de que es para ayudar a la escuela a hacer lo que tiene que hacer. Es una frase que utilizamos, todas las escuelas pueden hacer la diferencia, todas pueden hacer la diferencia. Luego cambiamos, todas las escuelas tienen que hacer el cambio, ¿no? Empezamos con, toda escuela puede hacer una diferencia y estamos aquí solo para ayudar. Esto fue muy fuerte en esta cuestión. Escogíamos aquí, a veces hablamos con las personas. Después de tanto tiempo, es la primera vez que la secretaría va a la escuela. Es la primera vez que recibimos a alguien. Uy, por allá en la escuela, por allá en los suburbios, no sé. Cuando llegaban los niños, ¿ustedes son de la secretaría? Oye, ¿ustedes vienen de Belo Horizonte? Sí. Era una cuestión tan diferente para las escuelas. Personas desde la secretaría que llegaran allí, allá por la zona rural, lejos, y realmente es muy interesante. Algo que me contaban los niños, claro, porque también yo escuchaba, duré 15 días por la región socialmente menos favorecida del estado de Minas Gerais, haciendo conferencias, reuniones con la comunidad, directores. Son 853 municipios, 853, 47 superintendencias regionales que están organizadas para atender a estos 800, a estos municipios. Son 20 millones de habitantes en Minas Gerais, son 3.600 escuelas de enseño básico estatal, 6.000 escuelas de enseño fundamental municipal. Entonces son más de 50.000 profesores que están trabajando allí. Es algo enorme en lo que nosotros trabajábamos, pero más o menos trabajamos casi como ustedes aquí. Hay mucha cosa por hacer. Entonces los niños contaban cuando llegaban las primeras veces, después nos acostumbramos. Llegaban a la escuela y entraban a la sala, trabajaban con el profesor, a veces hacían un trabajo con los estudiantes. Cuando alguna vez que con la profesora cuando acabó, pues tomó el brazo, ay, por amor de Dios, ay, qué bueno que usted vuelva, ay, por favor, qué bueno que usted regrese aquí. Es eso lo que queremos. Los profesores, la escuela tiene que querer a ustedes. Entonces ustedes tienen que conquistar la escuela. Ellos tienen que quererlos. Ay, qué bueno. ¿Cuándo es que regresan? Y no decir, ay, no, ojalá no vuelvan por aquí, ¿no? Ay, no, que no vuelvan aquí a mi sala de clase. Pero si a veces llamaban, si alguien llamara a la secretaría y decía, Fichi, o fulana de aquí, oiga, no me gustó esta persona que vino, llamábamos a esta persona, y sí, que teníamos también, bueno, niñas y niños habían que trabajando con nosotros. Les decía, conversaba, le daba la oportunidad 3 veces y jugaba con ellos, ¿no? Solo 3 veces les ayudamos, los orientamos. En la cuarta, pues, ya tienes que buscar otro trabajo, porque aquí, pues, no se puede hacer así. No podemos buscar sus propios desafíos de un tamaño así, con personas que va a una escuela y que la escuela reclama que usted no hizo nada o fue ofensivo. Entonces yo jugaba con ellos, bromeaba. Si llega a la escuela y usted logra elogiar el trabajo de esa escuela, ay, aquí no hay nada para elogiar, invéntaselo, invéntatelo, sí, invéntatelo. Sí, que tiene las flores lindas, que está limpiecita la escuela, pero hay que elogiar porque si no nos vas a conquistar. Si comienza simplemente a decir, ay, mire, no hay esto. Y es interesante porque la visión externa ve cosas que allí de dentro no se pueden ver. ¿Saben eso, verdad? De tanto ver, usted ya no se da cuenta. Cuando llega alguien externo, ve lo que la directora no ve, lo que el especialista no está viendo, no está percibiendo. Entonces, con mucho cuidado, tienen que abrir los ojos para lograr ver aquello. Hay un caso interesante que un niño me contó que llegó a llegó a una escuela que estaba sucia, ¿no? La pared, ¿no? Pintada, pero estaba sucia. Sí, estaba terrible el piso.
hizo todo. Entonces ella dijo, yo tuve que hablar, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces dijo, la directora lloró. Y entonces, ay, por amor de Dios, ahora van a llamar a la secretaría y vamos a tener problemas, pues le hiciste llorar. No, ella lloró, que le da un poco de vergüenza, que no sé qué. Entonces regrese a esa escuela para decir que usted fue a hacer ese municipio y regresó a esta escuela. Y ya la escuela era otra, había muchas flores, sin polvo. Entonces el director habló, ok, y llegó y dijo, oye, ¿ahora qué piensas? Están lindas las flores, yo quería agradecerte. Yo no me estaba dando cuenta tanto que mi escuela cuán sucia estaba. Pero si somos suficientemente cuidadosos, podemos trabajar con pequeños detalles, esto intervenir, porque esto también tiene que ver con el aprendizaje, con un buen ambiente escolar, ¿no? Muy bien. La estructura operacional del programa MC está aquí. No voy a entrar en detalles, ustedes más o menos ya vieron. El día de vocês me encantó, quedé fascinada. Sí, ese material tan maravilloso. Nos llamábamos Día D. El Día D, que sucedía también una vez al año, donde las escuelas, más o menos lo que ustedes hicieron aquí en este Día D. Nuestro Día D es una semana, un miércoles, que era un Día D, y que la escuela se reunía para analizar los resultados de evaluación externa, como ustedes hicieron acá, y elaborar una minuta haciendo un plano de intervención pedagógico frente a los resultados, no solo de la evaluación externa, sino también de la interna, hecha por la escuela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar? Este plan era mostrado el sábado a la comunidad, y la comunidad podía intervenir, los padres podrían intervenir, sugerir, en fin, hacer los ajustes necesarios que ellos querían hacer. Entonces va a suceder también con los padres, pero es un poco más adelante. Ok, como está dentro de la misma semana. Muy bien. Aquí es como nosotros acompañamos estas escuelas, todas ellas. Aquí son acompañadas, intermediarias, son aquellas pequeñas. Y recibían una visita cada 15 días, las consolidadas, que eran las escuelas que tenían poquísimos estudiantes, y tenían más desempeño. Las escuelas estratégicas, que eran nuestra prioridad, las escuelas que recibían una visita semanal, 2 tutores, porque el equipo de formadores, que era nuestro equipo central, obviamente, pues no tenía la condición de ir todas las semanas, estar todas las semanas en todas las escuelas, que son los tutores y los que hacían este acompañamiento. Es muy interesante porque ese criterio de escuelas estratégicas que colocamos, para no hablar, nadie va a decir que la escuela está mal. No se puede decir que hay una escuela crítica. No, esa palabra no la cambiamos por estratégica para trabajar con la gente. Pero ustedes tienen muchos estudiantes. Es un desafío mayor. Entonces la gente se convencía que su escuela era estratégica y eran felices porque su escuela es estratégica. Porque ellos pensaban que no era un problema, no tenían problemas, sino que eran estratégicas, que eran importantes, y eso le gustaba mucho a la gente. Y ellos recibían una atención más específica del trabajo. Hicimos también una relatoría online del sistema de monitoreo, el PIP, además de la relatoría física. Entonces la pusimos en internet para dar una mayor rapidez para que la gente pudiera acceder a esta relatoría. El equipo de coordinadores cada mes lo mandaba para que el equipo central lo analizara. Es algo muy pequeño. Hay algo que la gente decía mucho, y es mucho papel, mucha relatoría, mucha cosa. Nadie quiere esto, a nadie le gusta eso. Principalmente el profesor.
porque eso complica la vida del profesor. Porque no van a querer complicarse. Y cambiábamos esta palabra, vamos a ayudarlo, pero es complicado, mucha cosa, mucho informe. Entonces, un informe físico, una relatoría física simple. Lo que queríamos saber también era cuántos alumnos no sabían leer, esa es la relatoría, el perfil de las escuelas, cuántos alumnos, todos los datos fijos. Y tenemos tantos alumnos de tercer año, 200. ¿Cuántos no saben leer y escribir? 50, 100, más o menos por ahí. ¿Cuántas visitas se hicieron en el mes de acompañamiento? ¿Cuáles intervenciones pedagógicas, cuáles sugerencias se dieron, qué material se dio? Y cosas importantes, cuando ellos hacían algunas observaciones que no eran de la gestión pedagógica, sino que interferían en la gestión pedagógica, entonces íbamos a hablar directamente con la secretaría, si era un caso serio, o para el subsecretario de Recursos Humanos, en fin. Llevábamos a quien concernía este problema. Si alguien llegaba a una escuela y veía que las condiciones de la escuela no eran buenas, entonces se tomaban fotos y se iba a hablar a quien correspondía. Eso no es gestión pedagógica, pero eso hace parte de eso. Hay que ver todo. Y se vio que yo no tengo competencia para corregir ciertas cosas, pero el derecho es deber, el deber es hablar con quien corresponde para solucionar estos problemas. Muchas veces la gente, las personas interferían en otros problemas y los llevaban directamente a quien correspondía para que todo fuera mucho más integral. Entonces iban a ir a hablar con Luz. El director no quiere, no hace nada. Entonces Ana Luz también hacía lo que tenía que hacer. Entonces, todo eso en las relatorías, ellos nos informaban todo esto. La formación continuada de los profesores es uno de los grandes pilares de este programa. Tenemos muy presente hacer esta formación, esta frase que está en un cuaderno de la Secretaría de Educación hizo sobre el ejercicio competente del magisterio exige que el candidato domine dos tipos de conocimiento. Uno de orden práctico, que le confiere un saber hacer, y otro de naturalidad teórica, conocimientos específicos y de competencias requeridas para el ejercicio profesional. Tenemos plena conciencia de que nuestro trabajo de profesor, de educador, exige estos dos campos de acción y de aprendizaje, la parte práctica y teórica. Nosotros priorizamos la práctica. ¿Por qué? Todos los profesores tienen experiencia. Ustedes ya leyeron todo sobre la evaluación. ¿Qué es lo que está faltando? Poner en práctica lo que ustedes aprendieron en la universidad sobre evaluación. Entonces vamos a ayudarlos a poner esto en práctica, porque lo que usted ya sabe y no practica. Entonces priorizamos la práctica. Priorizamos a prática muy voltada para esa cuestión. Muy cambiada para que esa teoría sea mucho más eficaz y más práctica. Con relación a la alfabetización, tuvimos un foco muy grande, nos enfocamos mucho en las reflexiones con los profesores con relación a los paradigmas que están puestos en la cuestión de evaluación y de alfabetización. Estos cuadernos de los que les he hablado, que fue nuestro primer material, lo utilizamos. Fue excelente para nuestro trabajo inicial de reflexión sobre la cuestión de alfabetización. Ana Luz está recordando que todo ese material
lo están poniendo todo en el ministerio, lo están llevando al ministerio. Ellos ya saben que lo estamos pasando. En nuestra formación, ¿qué quisimos hacer? ¿Qué quisimos? Reuniones, seminarios, minicursos, trabajo directo con el profesor. Primero, ¿cómo es que estamos alfabetizando? ¿Cómo es que los profesores, cómo es que nosotros estamos alfabetizando? Siempre hablamos de nosotros, no hablamos de ustedes. ¿Cómo ustedes están haciendo? ¿Cómo estamos haciendo nosotros, todos, juntos? ¿Cómo estamos alfabetizando? Con cartilla, hay profesores que tienen otras metodologías, en fin, varias metodologías. ¿Y por qué los niños no están aprendiendo a leer? ¿Qué creen ustedes? Ay, bueno, ustedes pueden imaginar las respuestas, porque en el momento que uno pregunta por qué no están aprendiendo, la culpa es de los papás, de la comunidad, de la pobreza, del alumno que no quiere hacer nada, en fin, siempre cualquier encuesta que usted haga, las respuestas siempre son las mismas. Entonces, los llevamos a la reflexión el día E. Todo interfiere, todo eso está bien, pero dentro del colegio, ¿qué se puede hacer? ¿Qué usted como profesor puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como profesor para cambiar eso? Unos también decían, el problema es el método que se está utilizando. No me gusta porque a mí me gusta el constructivismo. Y entonces hablaban así, cada uno tiene su explicación. Otros decían, no, es que no tenemos que hacerlo aprender, no tenemos que hacerlo perder, no, él no puede perder. Entonces, todas estas respuestas nos llevaron a las reflexiones de cómo estamos aprendiendo, cómo estamos alfabetizando. Hicimos un discurso, llevamos al profesor a pensar. Después, fuimos evolucionando. ¿Qué es alfabetización? Porque ustedes saben todos, el concepto de alfabetización cambió a lo largo de los tiempos. Ya no es aquel concepto del siglo pasado, que alfabetizar es saber escribir el nombre, saber cuáles son las letras. Ahora, ese concepto ha cambiado, esto lo discutimos mucho también. Y el término nuevo que surgió, letramento. ¿Usted qué cree que usted es letramento? ¿Cuál es la diferencia entre alfabetización y letramento? ¿Qué es una persona letrada? ¿Qué es una persona alfabetizada? Y si se puede alfabetizar a través del letramento. Ahí tenemos muchos textos, muchos libros, porque la teoría, comenzamos de la práctica, pero necesitamos la teoría también. Trabajamos mucho con libros de un gran alfabetizadora que tenemos, que tiene varias obras publicadas, que se llama Magda Soares. Magda Soares es una referencia de la alfabetización del Brasil, no solo en Minas Gerais, utilizamos muchos textos de ella y incluso la hemos llevado a dictar conferencias. Ahora ella vive en Belo Horizonte, pero discutimos mucho esta cuestión de por qué alfabetizar letrando. Y discutimos también el constructivismo, porque trabajamos mucho de ahí. Si hay que excluir un método, si hay que tener metodologías para alfabetizar, todo esto lo discutimos con los profesores. Géneros textuales también es importante, utilizar los textos que están permeando la vida del alumno, toda la parte social que está alrededor del alumno. Es importante tener que el alfabetizador tenga una sala bonita donde se pueda ver, leer las palabras, las frases y las letras y los textos, porque es una de las cuestiones que tenemos muy presentes cuando empezamos el trabajo. Los niños, cuando fueron las compañeras, cuando fueron a visitar las escuelas, decían, nuestros salones de clase, la palabra era, estaban peladas, no tenían nada. Desnudas, no tenían nada.
la profesora con los niños, qué es lo que está haciendo para alfabetizar. Esa realidad estaba muy presente en nuestra escuela. Entonces, trabajamos mucho esa cuestión de adornar la sala de clase. Eso no es importante, eso no es importante, decorar el salón. Sí, es importante aprender las letras del alfabeto. En fin, ¿cómo se hace para alfabetizar? ¿Qué metodologías hay que usar? Aprender la relación fonema y grafema es importante para la alfabetización. Todas esas cuestiones permean nuestra formación con los profesores alfabetizadores. Proyectos didácticos, cómo se hace, qué secuencias didácticas se está utilizando. Evaluaciones de aprendizaje, progresión continuada, competencias y habilidades. Hay un gran desafío que enfrentamos no solo en la alfabetización, sino en los otros años de educación fundamental, fue trabajar competencias y habilidades. Es difícil, no sé si ustedes aquí tienen esa misma dificultad, pero nosotros ya tenemos mucha dificultad en esto. El profesor trabajaba, pero no sabía para qué. Hacía un ejercicio, pero no sabía para qué. ¿Qué quiere hacer con ese ejercicio? ¿Qué competencia que quiere consolidar? No sé. Después les voy a contar qué hicimos para que ellos aprendieran eso. En el núcleo básico común es importante, tenemos un currículo básico que garantiza los derechos de aprendizaje básico de los estudiantes. ¿Tenemos o no lo tenemos? ¿Hay que construirlo o lo vamos a construir o no lo vamos a construir? Esto era una idea de lo que hemos trabajado, de algunos párrafos de texto de Magda Suárez, que se llama La reinvención de la alfabetización. En este texto, entre otras cosas, dice lo siguiente: las concepciones anteriores, los alfabetizadores tienen un método, pero no tienen una teoría. Usted sabe que esa realidad existió, ustedes saben que nosotros todos fuimos alfabetizados y todos sabemos ¿cuál es la teoría que se utilizaba? No existía. Hoy pasa lo contrario. Todos tienen una buena teoría, una bella teoría constructivista de alfabetización, pero no tienen método. Y es necesario tener las dos cosas. Un método fundamentado en una teoría y una teoría que produzca un método.